Procederíamos con los proyectos expuestos, por lo que le cedo el uso de la palabra al comisionado Federico Guzmán Tamayo para que presente ante los integrantes del Pleno el recurso de revisión 429. Tiene el uso de la palabra el comisionado Federico Guzmán. Gracias, comisionadas. Bueno, ya habíamos empezado la sesión. Buenas tardes nuevamente, reanudando la sesión del día de hoy. Bueno, es un recurso que se presenta en contra del Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, 429, como ya se dijo. Como ustedes habrán visto, el proyecto que se remitió con anticipación, se revisa considerando la competencia del instituto, que somos competentes para conocer y resolver el presente asunto. Determinamos que se presentó en tiempo la impugnación en estudio. En cuanto a la legitimidad del recurrente para la presentación del recurso se cumple, se trata del mismo solicitante y el mismo recurrente en términos de los datos que se proporcionan en ambos formatos de solicitud y de recurso. Y los requisitos de procedibilidad entendemos también o proponemos o del análisis que hacemos se cumplen, inclusive en el punto relativo a análisis del sobreseimiento. Estamos señalando que hay una modificación, como ustedes podrán haber visto, o cambio en el acto impugnado o en la resolución impugnada por parte del sujeto obligado, e inclusive él mismo invoca el que se sobresea el asunto en virtud de la modificación o cambio del acto impugnado, mismo que dejamos a su consideración cuando se aborda el tema de la litis como de la propia respuesta y alcance del informe justificado por el sujeto obligado. Cabe comentar que el recurrente requirió o solicitó toda la documentación emitida por la Tesorería Municipal de Valle de Chalco, Solidaridad, del año 2013 a la fecha, oficios, memorandos, circulares, fichas informativas, informes mensuales, bimestrales, trimestrales, anuales, entre otros, señala. Por su parte, el sujeto obligado señala en su respuesta, así da respuesta, dice no existir inconveniente a proporcionar una vez que realice el pago por escaneo y digitalización, esto en base al artículo 148, fracción quinta del Código Financiero del Estado de México y Municipios, el cual tiene un costo por hoja de 0.008 de salarios mínimos diarios generales del área geográfica, lo cual da un total aproximadamente, así lo informa el sujeto obligado, de 1.255.000 pesos. El cual podrá ser mayor en virtud de una vez realizado el escaneo de la información, por lo que una vez realizado el pago se le enviará la entrega vía SAIMEX. El solicitante obviamente se inconforma contra la respuesta, señalando que se le niega la información, solicitando el pago de derechos por escaneo y digitalización, diciendo que como ciudadano nunca solicitó por ese medio, sino por el sistema SAIMEX, que no se le proporciona la información, señala, y que se le niega a lo solicitado, que eligió la modalidad del SMS, creando un perjuicio económico en el solicitante al imponerle infundada y motivada el pago de copias simples cuando la normatividad aplicable se desprende que existe la consulta directa y la información puede ser proporcionada en medios electrónicos como disco y USB, que el solicitante puede llevar para obtener la información pública dependiendo del estado de la información. Inclusive también indica en su impugnación que tiene derecho como ciudadano cuando realizó la información, que especificó la modalidad que fue el SAIMEX, por lo que no resulta procedente que el titular de la unidad de información le dice que tenga que pasar a la unidad precisamente por un orden de pago y pasar personalmente a la tesorería municipal, porque nunca solicitó que fuera escaneada y digitalizada la información, sino en el sistema electrónico. Y así manifiesta que siente violentado el derecho de acceso a la información ejercido. El sujeto obligado vía informe justificado, cabe comentar, no lo leeré, solamente es largo el informe justificado, pero en primera parte señala que hay una imprecisión en la solicitud de información, señala que no fue clara la solicitud, y en un momento determinado dice que esta representación asume una improbabilidad o una imposibilidad técnica para digitalizar dicha información y agregarla al SAIMEX para efectos de que la misma sea proporcionada vía electrónica y por ende, dice, de manera gratuita. Es decir, ya no tienen la misma, digamos, en un inicio,
el de que necesariamente vía 6 meses digitalizarla, escanearla y será a través de un costo, sino que dice, bueno, no tengo la posibilidad técnica de mandarte la entidad 6 meses, que si la tuviera, entiendo así, ¿no? Sería de manera gratuita. Sin embargo, dice que la única vía para entregar la información es sería mediante escaneo y digitalización para ser entregada en CD. Dice, situación que de ser así generaría un costo en términos del 148, fracción quinta del Código Financiero, y le señala que la cantidad sería de 1.255.000 pesos, más el costo que se pueda generar por la expedición de la información en el disco compacto, es decir, el tema del disco independientemente del escaneo y de la digitalización. Sin embargo, el propio sujeto obligado es curioso, dice que la única vía para entregarles a través de la digitalización y el escaneo para ser entregada en CD. Sin embargo, dice que se le precise al solicitante, usuario, que si no puede cubrir el importe de los derechos por escaneo, digitalización y expedición de la información, que dice que puede consultar únicamente durante los 5 días siguientes, contados a partir de la notificación de la presente acuerdo y la señala los días y las horas, podrá consultarla obviamente in situ la información. Es decir, ya no fue tan absoluta que la única vía, sino señala que puede hacerlo in situ. También dice que le pide de manera más atenta, así lo dice en el informe justificado, al solicitante, que el recurso de revisión sea sobreseído en virtud de que se actualiza la fracción tercera del artículo 75 bis, en virtud de que ha modificado, cambiado el acto impugnado, y sigue señalando también que no fue clara la solicitud, y dice que de otorgar la razón al recurrente se entiende que se entregará la información vía 6 meses, y que se omite el cobro de derechos, a que se refiere el artículo 148 del Código Financiero, repercutiría en perjuicio del interés público del presupuesto del municipio, razón por la cual se obligará a esta representación a asumir un costo que no tiene presupuestado y que no le corresponde en razón de que dichos derechos no tienen fines recaudatorios, así lo dice, perjudicando obviamente el presupuesto del municipio, así lo señala obviamente el sujeto obligado. Cabe comentar que hay existencia de la información, o hay la presunción de existencia de la información, en virtud de que el propio sujeto obligado señala que no tiene problema en ponerla a disposición, pero que esto genera un costo en un inicio y envía el informe justificado que puede consultar in situ, y en todo caso, si quiere digitalizar en un CD también requeriría obviamente un gasto. Por lo tanto, para esta ponencia, el análisis que debe llevarse a cabo el análisis tiene que hacerse tanto sobre la respuesta como de lo proporcionado en el informe justificado, bajo el entendido que explícitamente el sujeto obligado señala un cambio o modificación de la respuesta original, y que permite al particular la consulta directa o la consulta in situ de la información solicitada, y solo en el caso de requerir que se le digitalice o se le escanee vía en un CD o algo análogo, tendrá que pagar la cantidad que ya me he referido. Como se aprecia, para esta ponencia el sujeto obligado, insisto, ahí es un cambio, pero lo más importante es que el sujeto obligado en un primer inicio señalaba que el escaneo de digitalización vía el SAIMEX, ¿sí?, generaba un costo. Sin embargo, ya en el informe justificado da a entender que tuvo una imposibilidad técnica para poderlo darlo vía SAIMEX, y en todo caso que de haber sido así sería gratuita, como que hay un cambio en el sentido de, bueno, si es vía SAIMEX y yo la puedo escanear es gratis, hay un reconocimiento del sujeto obligado diciendo que la información es gratis y la puede proporcionar vía SAIMEX, pero como señala en la cantidad de hojas, y obviamente entendemos que pide de toda la tesorería por más de un año, pues dice que hay una imposibilidad técnica para proporcionarlo, por lo cual nosotros vemos que tendríamos que revisar precisamente esta parte de si hay un cambio o modificación de la respuesta del sujeto obligado que nos lleva a un sobreseimiento, y en todo caso determinar ahí lo conducente. Nosotros creemos que previo a revisar esto, el sujeto obligado vía el informe justificado hace una prevención o requerimiento de aclaración, hace un cambio de modalidad de la entrega de la información, y tercero, manifiesta un costo de escaneo y digitalización de la información si se debe proporcionar por CD. Respecto a la prevención o requerimiento de aclaración de la solicitud, en primer lugar, señalar que para esta ponencia pretende el sujeto obligado a hacer un uso indebido
e inoportuno de la figura de la aclaración o del requerimiento de aclaración. Porque es simple y sencillo el lugar por dos razones. La primera, porque la hace fuera del plazo de los 5 días. Si no lo quiere hacer esa aclaración vía la respuesta y no dentro de los 5 días. Que ya hemos dicho que este mecanismo facilitador del tema de la aclaración pues tiene que cumplir primero con cuestión procesal, que lo hace dentro de los 5 días, y adicionalmente tendrá que fundar y motivar el tema o aclarar o precisar cuál es el sentido de la prevención o del requerimiento de aclaración. No lo hace, obviamente, el sujeto obligado la aclaración dentro del plazo previsto, y por lo tanto nos parece que de entrada pues es infundado el requerimiento de aclaración. Segundo lugar, pues deja en estado de indefensión al sujeto obligado respecto a la aclaración. Pues cómo va a deshogar cómo el recurrente va a deshogar una aclaración que se le hace en una respuesta, ¿no? Porque después de lo que sigue de la respuesta es obviamente la impugnación, pero obviamente el informe justificado es posterior a la propia impugnación. Consecuentemente, creemos que el requerimiento de aclaración es injustificado, incluso yo diría que es infundado, o alguien de manera más, hay un ejercicio indebido de la prevención de la aclaración por parte del sujeto obligado, porque en un tercer aspecto queremos comentar que era innecesario el requerimiento de aclaración, porque pidió toda la documentación, después fue casuístico el recurrente, señalando memorándums, oficio y cualquier otro. Y cabe comentar que aquí hemos dicho que el derecho de acceso a la información es un derecho de acceso a documentos. Y si te dice que quiere toda la documentación de una dependencia y adicionalmente te dice el periodo, pues me parece que había mucha claridad sobre la información solicitada. El tema que sigue, que abordaré, es el tema del cambio de la modalidad de la entrega de la información. Ya comenté que para el sujeto obligado en una primera respuesta señale que la digitalización y el escaneo generaría un costo de 1.255.000 pesos. Sin embargo, en el informe justificado se separa el sujeto obligado o se distancia de esta primera parte de la contestación, cuando señala que más bien tiene la imposibilidad técnica de proporcionar la información vía el SAIMEX, que de haber sido así, reitero, él mismo señala que sería gratuita si fuera vía el SAIMEX, es decir, ya no pretende aplicar el 148 del Código Financiero que invocó en un principio, ya reconoce la gratuidad del acceso a la información vía el SAIMEX, pero en el informe justificado también la pone in situ, le señala los horarios, pero señala que si quiere la información vía el CD, UCB o cualquier otro tipo de modalidad de este tipo más allá del SAIMEX, generaría tomos el mismo costo de escaneo y digitalización con independencia de pagar el propio disco. En ese sentido, nos parece en primer lugar que resulta injustificado en un primer momento considerar, porque estamos revisando tanto la respuesta como el informe, que no se surte el sobreseimiento a pesar del cambio o modificación del acto impugnado por el sujeto obligado. En primer lugar, no creemos que se surta el tema, porque cuando pone in situ la información el sujeto obligado, lo condiciona a 5 días. Dice, sí tienes posibilidad de revisar la información vía in situ, pero nada más tienes 5 días. Y además le señala que de quererlo en el CD, pues requerirá necesariamente hacer obviamente el pago correspondiente. Nosotros hemos señalado como ponencia que cuando se funda y motiva el cambio de modalidad de SAIMEX, porque hay una cuestión irrealizable, imposible, o se trata de una considerable cantidad de hojas que se puedan proporcionar vía el SAIMEX, o existe una imposibilidad que se pueda justificar para no ser integrada vía SAIMEX, nosotros hemos señalado como ponencia que lo que sigue es poner a disposición del particular la información para su consulta in situ o su consulta directa, a fin de privilegiar precisamente los principios de gratuidad, sencillez y rapidez en favor de los particulares. Pensar o creer
que lo que sigue después de que no se pueda dar vía SAIMEX, más allá de si se debe o no cobrar, que te entraremos a ese tema, que lo que sigue cuando hay una imposibilidad de verlo proporcionado en el sistema SAIMEX que hemos creado en este instituto, nosotros estimamos que lo que sigue es poner a disposición in situ la consulta de la información y no precisamente la generación de un costo de copia simple o copia certificada de la información, o como se señala aquí, si la quisieras en CD, que te la digitalizarías, también requeriría un costo en términos del artículo financiero al que ya me he referido. Puesto que esto representaría obviamente un obstáculo para los propios gobernados, el solo pensar que o vía SAIMEX o vía cobro. Sería obviamente esto una posición, ¿verdad?, que rompería con el principio de accesibilidad y de universalidad que tiene que tener el derecho de acceso a la información. Y si bien el sujeto obligado señaló en su informe justificado que la única vía para entregarla sería escaneada y digitalizada a través de un CD, lo cierto es que acabó poniéndole en disposición in situ. El inconveniente que ve esta ponencia es que al final lo acota solamente a 5 días. Por lo tanto, aunque haya superado el tema de no vía SAIMEX, vía costo, pues a mí me parece que aunque haya habido este cambio, el solo hecho de que haya puesto en disposición in situ la información, que ese es el cambio que sí se acepta, que qué bueno que el sujeto obligado haya cambiado solamente de SAIMEX y que creemos en esta ponencia que sí se justifica el cambio de modalidad a in situ por el periodo que se pide, por el número de hojas que se están solicitando, es justificable el cambio de modalidad para ponerlo in situ, y qué bueno que el propio sujeto obligado haya puesto la información vía el informe justificado y el horario y los días hábiles y dónde debiese acudir para hacer esta consulta. Sin embargo, el solo hecho de haberlo acotado a 5 días me parece que resultó infundado e injustificado, como bien se dice en el proyecto, para que hubiera puesto una mala consulta en 5 días. Imagínense el caso de un investigador. Si a un investigador le decimos, oye, tienes 5 días para que toda la información que pediste en ello lo agotes la consulta in situ. Obviamente, lo que más se ha sugerido en este tipo de situaciones es pues que pueda consultarlo las veces que sea necesario, siempre y cuando lo hagan en el horario hábil y en los días hábiles y en las ocasiones que sean necesarias para el propio interés del particular. El particular en el momento que deja de ir y el particular en el momento que deja de consultar la información, pues se descarta solo la consulta in situ por parte del propio solicitante. Pero lo que no puede hacer el sujeto obligado y nosotros permitir darlo por bueno es el tema, ¿sí?, de que solamente sea por 5 días. Y ahí estamos estableciendo en el mismo resolutivo cómo debiese darse el acepto en esta consulta directa, pero el solo hecho de acotarlo ya no pudiésemos confirmar en este punto un sobrecimiento al respecto. Y segundo, como ya dije hace un rato, porque el sujeto obligado condiciona la entrega de la información con costo si fuera en CD. ¿Qué sigue después de la consulta en situ? Ya todos lo sabemos. ¿Qué sigue? Cuando se la consulta in situ ya se quedó justificado. Solicitante no te le pueden dar vía SAIMEX. Eso es más allá del costo, porque ya el sujeto obligado reconoció que si hubiera sido posible, la entregaba y sería gratuita. ¿Qué sigue después de que hace la consulta in situ? Lo que ya sabemos, que si después de revisada la información in situ, él podrá pedir copia simple o certificada o de otra naturaleza, previo pago que pueda hacer en ese caso, de la que haya consultado y de su interés. O quedarse simple y sencillamente con la consulta directa que haya hecho en los días y horarios hábiles en que informe. Sin embargo, el sujeto obligado está condicionando, insisto, ya lo dije y lo retiro otra vez, el costo de escaneo y digitalización de la información para ser proporcionada vía CD. Y no solamente eso, señala, ¿sí?, que adicionalmente el cobro del propio CD, que sería en términos de la fracción cuarta del mismo 148 que señala el sujeto obligado. Para mí, sigue estableciéndose un tema de costo para el tema del DESCO de UCB, quedando superado el tema del SAIMEX por el propio sujeto obligado, y él mismo lo manifiesta así. Por lo tanto, y este es el tema de interés, es todo el tema, porque ya los posee en esta parte, que frente a este tema lo que tenemos que revisar como pleno es analizar, estudiar y determinar en el presente caso si resulta factible o viable lo previsto en el artículo 148 del Código Financiero del Estado de México, y ese es el que debe de aplicarse, ceñirnos a ese, o si por el contrario, dicha disposición, dicho precepto normativo, es contrario o incompatible con el derecho
fundamental de acceso a la información pública previsto en el artículo 6 constitucional. Para esta ponencia existe la obligación, no es opción, la obligación de este organismo garante de revisar el posible conflicto o probable incompatibilidad entre dos normas jurídicas. Una norma que reconoce el derecho fundamental de acceso a la información, que como tal puede ejercerse por toda persona, particularmente bajo los principios de gratuidad, sencillez, rapidez, así como de máxima publicidad y disponibilidad de la información, ¿sí? O la norma fiscal que impone una contribución en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Es decir, debe determinarse si frente a estas dos normas jurídicas que pueden resultar aplicables al caso concreto, cuál debe prevalecer. Esta probable antinomía o presunto conflicto o colisión de dos normas dentro de nuestro sistema jurídico que hoy concurren en un ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, debe determinarse cuál es la que resulta compatible con el marco constitucional. Y si en el caso específico, revisar si ello impide una aplicación simultánea de estas dos normas. Tenemos y estamos en presencia desde la perspectiva de una colisión normativa que debe resolver este organismo garante con el propósito de evitarlo o disolverlo y brindar una solución a la plausible antinomía mediante la permanencia o prevalencia de una norma frente a la otra. Cabe señalar que en diversas ocasiones yo he señalado en diferentes proyectos que nosotros debemos de resolver los asuntos puestos a nuestra consideración no mediante una aplicación estricta del derecho, sino que debe darse a la luz de los principios y valores en los que está ceñido el derecho de acceso a la información, o en su caso, la protección de datos personales, y no solo de una interpretación restringida, positivista o de un mero precepto. Yo he señalado que la interpretación debe extenderse, porque además así nos lo impone la propia reforma constitucional y los propios criterios del Poder Judicial, a las normas constitucionales y a los propios tratados internacionales en materia de derechos humanos. El acceso a la información hoy es un derecho humano reconocido en nuestra Constitución. He señalado y he comentado, a la luz de lo que ya sabemos como aplicadores del derecho, que ningún precepto, como este precepto de norma financiera, ningún precepto, ninguna norma es una isla. Ningún precepto, ningún artículo es un planeta solo en la constelación jurídica que nos convoca. Que tenemos que entender cada precepto a la luz de su capítulo, cada precepto a la luz de su título y cada precepto normativo a la luz del ordenamiento jurídico que le da vida, pero a su vez ese ordenamiento jurídico a la luz de la propia Constitución General, y esta Constitución General obviamente a la luz de los propios tratados internacionales, y estos mismos a través de los criterios que han emitido los tribunales internacionales, sobre todo de las convenciones o tratados que hemos firmado el Estado mexicano. No realizar una labor interpretativa ajustada a ello se constituye en un indicio de que la interpretación puede resultar insuficiente o incompleta, incluso en afectación de derechos fundamentales. Se exige la vinculación como intérpretes que somos en el orden administrativo de un principio de interpretación conforme a la Constitución como parte del canon de constitucionalidad de la interpretación que tenemos que hacer y que nos impone obviamente la reciente reforma constitucional, pero también los criterios previos a esa reforma constitucional en materia de derechos humanos, sí, que ya había establecido la propia Corte. Como bien diría Rodolfo Luis Vigo, que lo venía diciendo en otros proyectos, en toda interpretación jurídica está presente de manera más o menos directa la totalidad del sistema jurídico, incluido la norma superior, porque el Estado contemporáneo es fundamentalmente Estado de Derecho o Estado constitucional, y por lo tanto la interpretación tiene que tomar en cuenta de manera inescindible la dimensión en este aspecto, como
Estado constitucional y de derecho, y obviamente lo que hoy denominan algunos como neoconstitucionalismo. Por lo tanto, en el presente caso debe prevalecer en el análisis que hagamos siempre aquella interpretación que mejor concuerde con la Constitución, con los tratados internacionales y obviamente con la protección más amplia, ¿sí?, de derechos humanos, en este caso del DAI, o del derecho de acceso a la información, realizada conforme a los principios y reglas constitucionales. Esta interpretación se basa en el carácter central de la Constitución y obviamente de la protección más amplia de protección de derechos humanos, en la construcción y validez del ordenamiento jurídico en su conjunto. Y insisto, y en la medida más favorable de los derechos fundamentales. Particularmente, ¿por qué? Porque lo que tenemos que lograr como pleno es la efectivización del derecho fundamental de acceso a la información pública en base a los principios y valores del que está rodeado el ejercicio de este derecho. Estimo que la decisión de este órgano tiene que darse a la luz de este tipo de criterios que he venido diciendo en otros proyectos desde hace ya algunos años. Asimismo, esta ponencia ha señalado en diferentes ocasiones que corresponde a este órgano garante, y ahí están los precedentes, que inclusive, si me lo permiten, de ser aprobado el proyecto, haría alusión a los proyectos que ya sea numérico, en una nota al pie. Es señalar que este órgano garante tiene que realizar los análisis de esta interpretación para tutelar el derecho de acceso a la información, el de protección de datos personales, de manera oficiosa. Y de acuerdo a su naturaleza jurídica como órgano garante, puede llevar a cabo dos cosas: llevar un control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad, de las disposiciones que restringen el disfrute de un derecho humano, y la segunda, efectuar una interpretación más favorable de las normas que regulan el ejercicio del derecho humano al amparo de los principios y características anteriormente referidas. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque así nos lo impone la reciente reforma en materia de derechos humanos publicada el 10 de junio del año 2011 y los criterios de la Corte en el caso de Rosendo Radilla en el recurso 912-2010, que fue publicado el 4 de octubre del año 2011 en el Diario Oficial de la Federación, y donde ya quedó muy claro, ¿sí?, que a partir de ello es posible aducir que existe en nuestro país 4 tipos de control de constitucionalidad y convencionalidad: el concentrado, que es ejercido por los órganos jurisdiccionales a través de las controversias constitucionales, las acciones de constitucionalidad y los amparos directos e indirectos. Los primeros, sí, puede llevar inclusive una declaratoria de inconstitucionalidad con efectos generales, sí, y los últimos dos, pues solamente una declaratoria de inconstitucionalidad, pero obviamente no llevaría una declaratoria de inconstitucionalidad, pero ahí están, en el caso de los amparos. El control por determinación constitucional específica que lleva a cabo el Tribunal Electoral, que puede llevar inclusive un tema, obviamente, ejercido vía incidental por el Tribunal Electoral. En el caso del control difuso, ejercido en vía incidental por el resto de los tribunales federales y locales, sin que ello implique un expediente por cuerda separado, y que puede llevar inclusive la inaplicación durante el proceso correspondiente de la norma que se considera inconstitucional, o bien la interpretación más favorable, ejercida, como bien se señala, por todas las autoridades del Estado mexicano, lo cual conlleva la aplicación de la norma más favorable a las personas y por tanto no implica la inaplicación o declaración de inconstitucionalidad, pero sí implica que al final se aplique la norma más favorable al ejercicio del derecho que se esté obviamente revisando el caso concreto. Obviamente el estudio de constitucionalidad implica analizar las normas, como ya dije, interiores, a la luz de los principios de la Constitución, y el control de convencionalidad implica que cuando un Estado sea parte en un tratado internacional, como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos los jueces, están sometidos precisamente a esas convenciones en materia de derechos humanos, y obviamente se tiene que actuar de manera oficiosa en un control de convencionalidad para que las normas internas obviamente se sujeten a esta cuestión de convencionalidad, y particularmente para que se pueda proteger de mejor manera los derechos fundamentales establecidos en ellos. Insisto, forman parte del bloque de constitucionalidad. Y esa es la tarea que me parece nosotros tenemos que realizar en cada uno de los casos que tengamos que resolver. Y eso lo he venido señalando, y particularmente, ¿por qué?
me parece, porque cuando yo señalaba esto hace algunos años en la propia Comaí, pues hay quienes creían que no pudiésemos hacer este tipo de función o de actividad o de interpretaciones a la luz que ello corresponde más a la esfera jurisdiccional y no tanto a los órganos como nosotros. Aquí inclusive en este pleno se llegó a sostener o se les llegó a olvidar el artículo 60, fracción primera de nuestra ley, que era poder hacer una interpretación en el orden administrativo de la misma ley. ¿Y cómo se hace esa interpretación? Pues obviamente a través de lo previsto en el artículo primero constitucional. ¿De qué otra manera hacemos una interpretación en el orden administrativo? Y hay quienes señalaban que nosotros tenemos que ser un órgano de estricta aplicación de la ley. Yo nunca he compartido parte de este positivismo, creo que me parece que este órgano por su naturaleza, y lo he señalado en otros precedentes, somos un órgano autónomo de equilibrio constitucional. Somos un órgano que lleva una actividad toral del Estado, somos un organismo de jurisdicción especializada y somos un organismo cuyas resoluciones son de plena jurisdicción y somos un organismo imparcial. Se explica todas estas características en el proyecto, no las voy a decir para no cansarlos, pero al final estas características de los órganos nos permite ejercer este tipo de interpretación desde mi perspectiva. Insisto, en el presente proyecto estamos frente a una situación o colisión o bien un conflicto entre dos derechos, uno que se refiere al tema de la norma financiera y el otro que se refiere a un derecho fundamental de acceso a la información. Obviamente también he señalado que cuando hay conflicto entre el derecho de acceso a la información y el tema de protección de datos personales, debemos de llevar a cabo un tema de ponderación en el tema de cuál derecho debe prevalecer frente al otro. No lo explicaré también, pero quiero señalarles que en diferentes de los proyectos, y que también precisaré en el mismo proyecto, he señalado la facultad de este órgano garante de llevar, obviamente, un tema de ponderación frente a dos derechos en conflicto. Este no es el caso, porque estamos hablando de una norma financiera frente a una norma de derecho una norma constitucional que tiene que ver con un principio constitucional por ser un derecho fundamental, el derecho de acceso a la información. Pero también hemos venido señalando el tema, obviamente, de la ponderación, ¿sí? Incluso en el propio proyecto estamos señalando lo que el Poder Judicial de la Federación ha dicho al respecto de este tema, que es lo mismo que acabo yo de explicar. Inclusive ha sido la antesala a muchos de estos criterios del Poder Judicial de la Federación que dieron vida a la reforma en materia de derechos humanos. Hubo varios criterios de estos que fueron retomados a la luz de la propia reforma en materia de derechos humanos y la manera en que debe de interpretarse al momento de resolver. Incluso, cabe comentar, y en el proyecto se pone que el Poder Judicial de la Federación ha dado luces orientadoras en la interpretación que debe darse, aclaro, que debe darse en materia de acceso a la información. No en materia de cualquier tema, en materia de acceso a la información, y ahí pegamos la tesis respectiva, y deja muy claro, obviamente, que el derecho de acceso a la información es absoluto, que tiene límites, pero que los límites no deben ser arbitrarios ni discrecionales, y que dichas restricciones se deben de establecer a través de los criterios de razonabilidad y de proporcionalidad, y que las autoridades en materia de acceso a la información, lo dice ese criterio, deben dar a prevalencia a los principios inmersos en la Constitución frente a la Ley Federal de Transparencia, concibiendo el señalado derecho bajo la lógica de que la regla general debe ser la máxima publicidad de la información y la disponibilidad, de modo que en aras de privilegiar su acceso han de superarse meros reconocimientos formales o ritos procesales que hagan nugatorio el ejercicio del derecho. Y dice, debe prevalecer la esencia y relevancia del derecho fundamental, del derecho de acceso a la información, y se acentúa la importancia tanto de propiciar como de vigilar el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, estándares mínimos de protección, y son por tanto susceptibles, cuando se está estudiando el tema de un derecho que está en conflicto con otra norma, sí, pueden ser susceptibles de ampliación, es decir, de interpretación en el sentido de la aplicación más favorable a las personas. Y bueno, también inclusive el Poder Judicial ha señalado cómo se debe de ir interpretando dependiendo de cada caso. Insisto, en el caso particular me parece que estamos en presencia de una norma que reconoce el derecho de acceso a la información,
como derecho fundamental que se rige bajo varios principios, entre ellos el de gratuidad, y una norma fiscal que impone una contribución en el ejercicio del derecho de acceso a la información. La pregunta obligada es, ¿cuál debe prevalecer? Si lo previsto en el 148 o lo previsto en el sexto constitucional. Para su servidor, y tomando en consideración toda la manera de interpretar el presente asunto y a la luz del 148 y del sexto constitucional, me parece que el que debe prevalecer es el artículo sexto constitucional frente a la norma financiera que se prevé en una interpretación como la que ya he venido señalando. Y particularmente, porque también lo ha dicho el Poder Judicial, lo ha dicho la teoría, y porque yo soy un convencido de ello, y se seguirá escribiendo, y así ha sido. No es la primera vez que digo esto, lo he venido diciendo en otras sesiones y en otros momentos y en otros años. Me parece que debe haber un efecto, como lo ha dicho el Poder Judicial, pero sobre todo la teoría, un efecto de irradiación en materia de derechos humanos. Es decir, los derechos humanos deben irradiar todo el marco jurídico que nos rige. Es decir, debe permear, esparcir, transmitir, abrazar, centellar, dar luz frente a todo el ordenamiento jurídico. Es decir, tomar en cuenta que están los derechos humanos reconocidos en la Constitución y esas normas secundarias o las demás normas que no son derechos fundamentales, pues tienen que ir acordes precisamente al tema de los derechos, primero a las normas constitucionales y obviamente a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. A esto se refiere un tema de irradiación, como bien diría Pilar Zambrano, los principios constitucionales se deben difuminar, irradiar, fluir o bajar en todo el ordenamiento jurídico. Si un ordenamiento jurídico es contrario a la Constitución, ya no está fluyendo, ya no está irradiando. O como diría Juan Ciancardo, debe ser una especie de calefacción, la irradiación de los temas de las normas constitucionales y de los principios constitucionales como derechos fundamentales. Una especie de calefacción. ¿Qué significa esto? Pues es muy claro, que dé calor, que permita irradiar nuevamente los demás subsistemas jurídicos. Eso no lo podemos lograr, ni calefacción, ni irradiación, ni irradiar en el tema de derechos humanos. Yo comparto esta parte de la doctrina, y lo ha dicho el propio Poder Judicial, insisto, y yo creo en el presente caso, y así lo resolveré para más o menos en este punto terminarlo, es que yo hago dos supuestos, como ustedes podrán visto en el proyecto. La primera interpretación que yo hago es, ¿cuál debe prevalecer? La norma, que solamente es una regla, que sería la norma, obviamente la norma financiera, ¿sí? O la norma que es un principio o un valor constitucional, que es el sexto constitucional. Es tan fácil y sencillo. Prevalece el principio y el valor constitucional, que es el derecho de acceso a la información, frente a una norma como regla. La regla es 1 más 1 son 2. Un principio se interpreta, un principio quiere algo, quiere abrazar algo, pero no es algo encajonado. Busca una finalidad. Y en ese sentido hay que ver cuál es la luz o el centellar de finalidad que busque ese derecho fundamental como valor o como principio. No es una regla matemática el derecho fundamental. Y en estos casos tenemos que comparar un principio, un valor constitucional frente a una regla. Pero acabar claro que no hay nada, y lo decía la teoría, no pretendo aquí más que hacer la mía, y siempre habrá teorías, que si el utilitarismo, que si la ponderación, que si los balanceos, que si los equilibrios. Al final en el centro de debate está que frente a un análisis hay que privilegiar la optimización del derecho fundamental que se pretende resguardar en el caso concreto. Y como bien dice la teoría, en el caso de los principios constitucionales, son mandatos de optimización. ¿Qué significa que sean mandatos de optimización? Implica que estas normas no determinan exactamente lo que debe hacerse, sino que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por tanto, susceptibles de ampliación, interpretación, en el sentido de aplicación más favorable a las personas. No están compuestos exclusivamente como reglas, sino también como principios, los derechos fundamentales. Y en ese sentido, yo comparando norma financiera
por norma constitucional que tiene un derecho fundamental, pues simple y sencillamente se impone el tema del derecho fundamental de acceso a la información, que entre su columna tiene el tema del principio de gratuidad, sencillez, rapidez y el uso de las preferencias tecnológicas. Por lo tanto, la disposición secundaria financiera que implica una regla, no, mi proyecto no lo tiene, pero el de la comisionada Miroslava refiere a algo que me parece muy interesante, en el sentido de ¿cuál fue la justificación de la reforma financiera? ¿No? Simple y sencillamente alude de un tema que genera un gasto, o algo así, no me acuerdo bien de la palabrita, y sin embargo me parece que no hay razón suficiente desde mi perspectiva, porque lo que se tiene que hacer es precisamente hacer este tipo de análisis y de prevalencia y de ponderación frente si lo que se pretende a través de la proporcionalidad, la racionalidad establecida en la reforma a esta disposición financiera debe de prevalecer. Cabe aclarar algo, el 148 fracción quinta es una disposición nueva de este año, no existía. Y el sistema Psicocien, SAIMES antes Psicocien, ya llevaba tiempo existiendo. Es decir, antes se daba el acceso a la información vía el SAIMES si no se consideraba como una contribución o no se consideraba como un tema de escaneo y digitalización que ameritaba una contraprestación en favor de los sujetos obligados. Es decir, nace el 148 a la luz posterior de algo que se venía haciendo sin cobrar y si no tenía fundamento. Y inclusive cuando nosotros resolvíamos estos recursos de revisión, que decíamos, ni siquiera hay un marco financiero fiscal que justifique ese cobro. Y en materia de cobros de contribuciones o de impuestos, si no está, no puedes hacerlo. Pero era como un argumento más para después decir, bueno, y tampoco se valdría que estuviera establecido como un cobro. Y en ese sentido, me parece que prevalece el tema de la norma, y simplemente como principio y como valor constitucional. El segundo supuesto, y con este es con lo que yo espero terminar, es si con dicho cobro se logra, la pregunta es esa, o sea, ya superamos que la que aparece en un primer plano es eso. Ahora la pregunta es, ¿con dicho cobro se logra mejor el cumplimiento de los principios y valores constitucionales y con ello el ejercicio o la efectividad, o se ahonda en fortalecer el ejercicio del derecho de acceso a la información? Yo digo, la respuesta es no. Si no se obstruye, como dice bien aquí la comisionada, se va menoscabando, se minimiza el ejercicio del derecho. Ojo, y esto es bien importante determinarlo. ¿Sí saben por qué existe el 148? ¿Sí sabes por qué existe el 148? Sí, porque lo emitió un legislador. Pero es una regla especial y diferenciada de cualquier otro cobro. No sé si me explico. Hay una disposición que te dice que en materia, ¿no?, de reproducción de esto, y es más costoso. Pero cuando lo haces en el ejercicio del derecho de acceso a la información, baja. ¿Es así o no es así? Sí. Porque antes se cobraba, antes de que existiera aquí el derecho de acceso a la información, se cobraban las copias certificadas. Pero cuando surge en México el tema del derecho de acceso a la información y las leyes consecuentes, dijimos principio de gratuidad, principio de costo razonable. Y entonces se fue el fundamento de este artículo que se separa del otro. O sea, hay una excepción de hay que bajar los costos en materia de acceso a la información. Tiene que ser menos oneroso. Tenemos que asegurar el principio. Y creo que en ese sentido el 148 vería bien. Pero cuando alguien dice y cuando alguien señala que el escaneo y la digitalización vía el SAIMES o vía el CD implica un acto de reproducción o análogo que debe generar un costo, porque implica dedicar tiempos, horas, mujeres. El problema, y eso lo abordaré más adelante, es haber equiparado, ¿sí?, una obligación o un deber con un acto de reproducción. Es tanto como sostener, y se dice también en el proyecto, ¿sí?, es tanto como sostener que cuando el juez va a hacer una diligencia, la vaya a cobrar.
o a partir de ahora la orientación y la asesoría, bueno, la orientación y el auxilio al particular, también es una acción, también se va a cobrar. Y el tema de la orientación de la competencia, porque también te puede quitar tiempo, también se va a cobrar. Realizar la versión pública, como ha sucedido en otras legislaturas, también se va a cobrar porque también quita tiempo. Es haber entendido mal, desde mi perspectiva, equívocamente, que estas acciones son acciones de reproducción y no propiamente como parte de las acciones, conductas, obligaciones o deberes para ejercer el derecho de acceso a la información. Por lo tanto, me parece que desde mi perspectiva debe sopesarse todo esto. Me parece que no estamos en un tema de reproducción, que ya lo he señalado en otras ocasiones. No hablaría del principio de gratuidad, que aquí ya lo sabe todo el mundo, el principio de trazabilidad, el principio de procedimientos sencillos, costosos, no costosos, sino razonables. Y además, en el caso de la Constitución, antes de que naciera la reforma del 2007, el artículo 6 constitucional está la Declaración de Guadalajara, firmada el 20 de noviembre, otorgar a mi a toda persona los mismos derechos, facilitar el máximo la solicitud de información sin condiciones artificiales, poner a disposición del público todas las modalidades en que se pueda dar la información, el de privilegiar el tema de los sistemas electrónicos y la gratuidad de la información. Y yo creo que al final no estamos en un tema donde se trate de un tema de reproducción del escaneo, y además considerar que el cobro de escaneo y la digitalización efectivamente debe generar un costo, es negarle al derecho de acceso a la información, desde mi perspectiva, la constitucionalización que nació desde ya hace algunos años al derecho de acceso a la información. El cobro de escaneo, desde mi perspectiva, rompe la idea de que el acceso a la información es un derecho fundamental y universal, ya que, como bien lo señala Miguel Carbonell, consiste en proteger bienes con los que debe contar toda persona, con independencia del lugar en que haya nacido, su nivel de ingresos, de sus características físicas, o como dice Luigi Ferraioli, sostiene que los derechos fundamentales son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados de estatus de personas, de ciudadanos o de personas con capacidad de obrar, por lo que el cobro de escaneo limita, desde mi perspectiva, ese principio de acceso a todos. Porque si particular, que al final moderó el sujeto obligado el cambio, pero suponiendo sin conceder que sigamos insistiendo que se cobra el escaneo y la digitalización para propiedad vía el SAIMEX, pues yo diría, si va a pagar más de 12 millones para que se le entregue esta información. Y él dice, aquí está in situ, qué bueno, porque hubo un cambio de modificación, que ahí está el cambio in situ, y después la digitalización, la entrega en CD, o sea, lo que debe generar nada más es el costo del CD, del disco, no propiamente de la digitalización y del escaneo, pues se proporciona, porque entonces habría una doble tributación. Por un lado pagar el CD y por otro lado la digitalización y el escaneo, como lo plantea el sujeto obligado. A mí me parece que esta rompe con el principio de gratuidad, que a su vez desquebraja otros principios, como el de sencillez, rapidez y oportunidad, y obviamente rompe con el carácter de garantía individual y de derecho social que le ha dicho la Corte. Es decir, no solamente sirve para la autorrealización personal el derecho de acceso a la información, sino inclusive como un control social sobre el ejercicio de la función pública. Si esto nos va a generar un costo a los que ejerzan este derecho, pues obviamente se limita como garantía individual y se limita como derecho colectivo en el control social que se pretende ejercer, obviamente, con este derecho fundamental. Con esto termino, comisionadas. Para esta ponencia debe prevalecer lo previsto en el sexto constitucional, en la primera parte inclusive del sexto de la propia ley de transparencia, y parafraseando a Miguel Carbonell, porque tampoco esto es mío, ¿verdad? Nosotros, actuando como juzgadores en este tema, y dice él, no somos en este tema de derechos humanos o de prevalencia de normas o de prevalencia, en su caso, en colisión de principios constitucionales o de los derechos fundamentales.
en base a la interpretación conforme, en base a la interpretación convencional, en base a la interpretación pro homine más favorable a las personas, no somos libres de elegir la que más prefiramos, sino que tenemos que elegir siempre y de manera necesaria, ¿sí? Y siempre la que mejor proteja las libertades de los gobernados, y tenemos la obligación de elegir la que prevalezca la norma que más beneficie en el ejercicio del derecho fundamental, en este caso de acceso a la información. Y uno diría, ¿y cuál es la que más beneficia al derecho fundamental? Y parafraseando a Miguel Carbonell, pues aquella que más proteja. ¿Y cuál es la que más protege? La que amplía el número de titulares en el ejercicio del derecho fundamental. Si cobras, disminuye el número de titulares que pueden ejercer el derecho. Si no se entiende como acto de reproducción el escaneo y la digitalización, pues todo mundo, todos, podemos ejercer de mejor manera el derecho de acceso a la información y consecuentemente, ¿sí?, prevalece la que más beneficia, es decir, la que más amplía el número de titulares en el ejercicio del derecho, y porque además amplía el ámbito que la realidad está en el que se pretende proteger este derecho fundamental. Por lo tanto, yo hasta aquí dejaría mi explicación. Bueno, si quieres, comisionar lo que leo, lo que yo, debe darse prevalencia a la norma contenida en la Constitución y no en una norma inferior, y menos a una regla frente a un principio constitucional, y darse prevalencia a los principios constitucionales inmersos en esta ley fundamental, y lo que se traduce en la prevalencia en la esencia y relevancia del derecho fundamental de acceso a la información, y con ello lograr la menor restricción en el goce del derecho de acceso a la información, y a la vez de cumplir con el imperativo constitucional de respetar, proteger y garantizar el goce del mismo en la mayor medida posible en términos del mandato contenido en el tercer párrafo del artículo primero constitucional. Y solamente por petición de la comisionada Miroslava, hay una tesis que también se pone ahí en el proyecto que dice, bueno, ha de haber una motivación legislativa cuando se hace obviamente una norma, o se pide una norma. Dice que dicha motivación puede ser de dos tipos, la reforzada y la ordinaria. La reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que se pueda llegar a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante, desde el punto de vista constitucional y precisamente por el tipo de valor que queda en juego. Es indispensable que el ente que emite el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso. Tratándose de reformas legislativas, como la que acaba de ocurrir en la norma financiera, esta exigencia es desplegada cuando se detecta alguna, así se Poder Judicial, categoría sospechosa, es decir, algún acto legislativo en el que se vea involucrado determinados valores constitucionales que eventualmente puedan poner en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate. En estos supuestos se estima que el legislativo debió haber llevado un balance, el legislativo debió llevar un balance cuidadoso entre los elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto y los fines que pretende alcanzar. Además, este tipo de motivación implica el cumplimiento de los siguientes requisitos: la existencia de antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procede crear y aplicar las normas correspondientes y consecuentemente que está justificando que la autoridad haya actuado en el sentido del que lo hizo. Y B, la justificación sustantiva, expresa y objetiva y razonable que motivó que el legislador haya emitido dicha norma. Esto debe ponderarse cuando el acto o norma de que se trate no tiene que pasar por un acto de ponderación. Sin embargo, insisto, tiene que cumplirse con estos principios. A efecto de disminuir, a efecto de que no se esté en posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental. Un control muy estricto llevaría al juzgador constitucional a sustituir la función de los legisladores que a quienes tiene que corresponder a analizar este tipo, y por ende, cuando se ejerce una mayor intensidad de controles, cuando se ve afectado o amenazado o restringido un derecho fundamental. Hay una motivación simple y sencillamente legislativa
que tiene que responder precisamente estos cánones de protección efectiva de los derechos fundamentales. La norma no puede estar, obviamente, en contrario sentido del derecho fundamental que en este caso se pretende ejercer. Por lo tanto, se propone que en el presente caso, como resolutivos que ustedes ya conocen, resulta procedente el recurso y fundado los agravios del recurrente, se ordena al sujeto obligado de hacerse en consulta directa o in situ la documental emitida por la Tesorería Municipal en el solicitud ya referida, que se refiere a toda la información por el periodo referido, y obviamente dejando claro que deberá permitirse dicha consulta por un número indeterminado de ocasiones, atendiendo a las necesidades del servicio y dentro de los días y horarios hábiles del sujeto obligado correspondiente, esto particularmente a la luz ya de propuestas legislativas que se han hecho de cómo debe llevarse a cabo la consulta in situ directa. Y este es el tema que para el caso de que al particular hoy recurrente una vez efectuada la consulta directa o in situ requiere alguna información o soporte ya sea en CD o análogo, obviamente deberá realizarlo solamente desde la perspectiva de cobrar el disco, pero no así la digitalización, escaneo de la información por dicho medio. Sería cuanto desde mi perspectiva, y perdón por abusar de su tiempo, pero es el único tema que tocaré hoy el día de hoy, los demás nomás los votaré. Gracias. Muchas gracias, comisionado. Pregunto a los demás integrantes del Pleno si es que tuvieran algún comentario. Comisionada Román, por favor. Como que ya todos sabíamos que se iba a hablar. Voy a tratar de ordenar mis ideas, porque así como que la exposición del comisionado Guzmán a mí me parece muy importante y muy valiosa, y en general comparto absolutamente la mayor parte de los puntos de vista que él expone. Casi podría decir que me adhiero en la mayoría de la exposición que hace el comisionado Guzmán. ¿En qué difiero? Seguramente por mi formación de fiscalista, la verdad es que difiero medularmente en cuestiones fiscales. Y voy a tratar de ser breve al exponer desde mi punto de vista este razonamiento, ¿no? Primero, tanto el artículo 71 como el 148 del Código Financiero del Estado de México y Municipios ha estado vigente por muchos años. No ha estado vigente a partir de 2004, de 2002 o de 2008. Y el Pleno de este instituto nunca había cuestionado la legalidad o la constitucionalidad de esos dos artículos. De hecho, cuando decimos se expide copia simple o copia certificada o un disco, hasta en los puntos resolutivos se establece previo pago de derechos. Efectivamente, y comparto plenamente que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental establecido en el artículo 6 de nuestra Carta Magna y es incuestionable, con todos los principios establecidos en la propia Constitución Federal y en la Constitución local. Los derechos, por definición legal, son contribuciones, y las contribuciones también tienen su sustento en el artículo 31, fracción cuarta constitucional. Y aunque no estén en el apartado de lo que antes la teoría nos llamaba la parte dogmática de la Constitución, que ya no es así, porque tampoco ya no son garantías individuales, no deja de ser el principio de legalidad tributaria, lo que los fiscalistas llamamos el principio de legalidad tributaria. Y cuando hacemos un amparo, que justamente son principios de las personas, lo sustentamos generalmente en el 14, en el 16 constitucional y en el 31 fracción cuarta. Porque toda esta teoría de la parte dogmática de la Constitución no impide que yo pueda hacer un amparo con fundamento en el 31 fracción cuarta. El 31 fracción cuarta constitucional dice, obviamente, las contribuciones también están sujetas a principios constitucionales. ¿Cuáles son estos principios? Los principios constitucionales a que están sujetos las contribuciones, incluyendo los derechos, es el de legalidad. No puedes cobrar nada que no esté perfectamente establecido en la ley, y no solo referido, sino establecido en su objeto, sujeto, base, tasa, tarifa, época y forma de pago.
Si no me precisas claramente, violentas en mi contra el principio de legalidad tributaria. El principio de equidad. O sea, dame un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, en pocas palabras. El principio de proporcionalidad, que yo lo había comentado antes. El principio de proporcionalidad en tratándose de impuestos es que yo debo de aportar, por ejemplo, en impuestos sobre la renta, de acuerdo a mi capacidad de pago. Si yo gano 10 pesos, bueno, en la medida en que yo tengo capacidad de pago, te voy a aportar fisco. Si no me alcanza, no te voy a pagar. Si gano millones, bueno, pues voy a pagar también en millones. En tratándose de derechos, la proporcionalidad, la Corte ha definido que se establece en un razonable equilibrio entre el costo que me implica prestar el servicio y lo que yo estoy cobrando, la cuota de recuperación. Y el principio del destino a gasto público. Yo no puedo distraer recursos para ninguna otra cosa que no esté establecido en el PEF, en el presupuesto de egresos de la Federación o en el presupuesto de egresos estatal y municipal. Entonces, bueno, quiero aterrizar que bueno, el hecho de que sea una disposición fiscal no significa que esté mal o que no esté sujeta a principios constitucionales, sí lo está. Por otro lado, yo quiero mencionar que efectivamente ya lo había comentado en alguna otra sesión anterior. La comisionada Baid y yo nos dedicamos a la tarea de revisar cuando sale la reforma en Gaceta para hacer comparativos y habíamos dicho, bueno, no solo el 71 y el 148 estatal y municipal existen en el Estado de México. En materia de derecho de acceso a la información, el Distrito Federal cobra por elaborar versiones públicas. Jalisco cobra 9 pesos por escaneo de documentos. Michoacán cobra 50 centavos por información digitalizada. Nayarit, ya no voy a hacer la precisión, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y no sé cuántos más. Habíamos dicho también que no porque otra entidad federativa lo haga, nosotros vamos a copiar lo que está mal, o sea, tampoco es eso. Pero bueno, en derecho comparado se vale hacer esta reflexión. Por otro lado, estaba checando hay un proyecto de ley tipo, aquí está, Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información, en donde la propia Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, en el artículo 28, claramente establece: el solicitante solo pagará el costo de reproducción de la información solicitada y, de ser el caso, el costo de envío, si así lo hubiese requerido. En este mismo sentido, la legislación federal contempla el cobro de derechos por reproducción, como bien lo señalaba el comisionado Guzmán, y por envío en su caso. Adicionalmente, la Corte ha establecido, aquí lo tengo, y es un criterio, o sea, es tesis, no es jurisprudencia, pero sí es un criterio judicial, porque es un amparo en revisión emitido por un colegiado, no es de juzgado de distrito, donde medularmente, no voy a leer la tesis completa, pero medularmente dice: se advierte que el creador de la norma destacó que la fracción tercera del referido numeral prevé, entre otras cosas, el principio de gratuidad únicamente por lo que va al ejercicio del derecho de acceso a la información, lo que significa que el hecho de proporcionar información a los particulares no generará costo alguno para estos. Por otra parte, el artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Jalisco dispone que, cuando la información solicitada se encuentre disponible al público en medios impresos como libros, compendios, trípticos y demás, se hará saber por escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información, lo que no implica propiamente un costo para el gobernado,
Por tanto, el mencionado artículo 78 no viola el principio, pues este se dirige a los procedimientos para la obtención de la información, no a los eventuales costos de los soportes en los que éste se entregue, tales como medios magnéticos, copias certificadas, ni a las cantidades erogadas por el traslado para su entrega, servicios, en razón de que estos medios es cosa diferente, medularmente, ¿no? La propia ley federal contempla también este tipo de cobros. Por eso, mi lógica es que si el Código Financiero del Estado de México y municipios, que es el ordenamiento legal de naturaleza, como es financiera, es de naturaleza fiscal, contempla un derecho que es la cuota de recuperación por una contraprestación que solicita el particular, establece ese costo. Yo no sé si ese costo, hemos dicho antes, sea el idóneo, porque habíamos señalado que es de muy diferente cuantía. Hay quien cobra unos 50, 9 pesos, 50 centavos, 2 salarios mínimos, que es muy caro, y así. La Corte, por ejemplo, en su página establece por digitalización de documentos 10 centavos. Y habíamos dicho, la propia Corte, en su página, todo esto es información pública, en la página de la Corte está, la remisión de información a través de medios electrónicos no tiene costo alguno, que es lo mismo que la doctrina y que el derecho comparado, tanto estatal como internacional, lo viene refiriendo, siempre y cuando no implique la digitalización de los documentos por primera vez. En el caso de que se requiera elaborar versión pública, dice, en el entendido de que si la misma ya se encuentra elaborada, es decir, la digitalización, no será necesario pagar el monto de reproducción correspondiente. A mí me parece que esa sí es una interpretación administrativa que tendrá que hacer en este caso. También me parece que la Procuraduría Fiscal en términos del reglamento interior de la Secretaría de Finanzas, porque hace rato decía el comisionado Guzmán, es que nos corresponde la interpretación administrativa en el 60 fracción primera de la ley. Sí, pero el 60 fracción primera dice que podemos hacer interpretación administrativa en tratándose de la propia ley de transparencia. En tratándose del Código Financiero, el artículo 4 de la propia ley señala, la Secretaría y los ayuntamientos interpretarán para efectos administrativos las disposiciones de este código, sin que por ningún motivo puedan variar los elementos propios de las contribuciones, como es el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, época y forma de pago, de los derechos. Si me voy al reglamento interior de la Secretaría, pues sería la Procuraduría Fiscal, pero independientemente de eso, yo llego a la misma conclusión que habíamos expuesto antes en otro asunto similar. ¿Cuál sería mi lógica? La Constitución Federal muy claramente establece, inclusive ya con la reforma, en la fracción quinta del 6 constitucional, dice, los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, y recalco, a través de medios electrónicos disponibles, y aquí tengo una obligación no solo legal, constitucional, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos. Esto es lo primero que yo podría decirle como fuente obligacional a cualquier sujeto obligado, municipal, estatal, federal o autónomo, de decirle, tienes obligación de en medios electrónicos tener disponible recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta, indicadores de desempeño. Entonces, con el criterio de que el derecho es una contraprestación por un servicio público recibido, ya no me estás dando ningún servicio, no me lo puedes cobrar, porque el servicio es que tendrías que hacerlo por primera vez. Entonces, aquí este sería mi primer punto, o sea, no puedo. Por eso yo he insistido que tendrá que ser en la Ley General de Archivos o en la Ley General de Datos, donde tengamos que precisar cuáles son los documentos que van a ser objeto del derecho de acceso a la información, que el sujeto obligado
valga la redundancia, tengo obligación de tenerlos en digital. Ajá. Mi lógica es que la Constitución me dice, tú no puedes tener en papel los documentos relativos a recursos públicos y a indicadores de desempeño, en principio. Después, las propias leyes establecen IPO. Nosotros tenemos lineamientos IPO. El IPOMEX es digital, está en electrónico. Entonces, bueno, tú ya tienes fuente obligacional para que todo lo que es IPO, tanto en ley como en lineamientos, debes tenerlo en digital, ya tengo una fuente obligacional. Y entonces ahí va, tenlo en documento digital. Además, hay otra serie de lineamientos que nos permiten afirmar con sustento que tienes documentos digitales. Decíamos, por ejemplo, lineamientos del OSFE. La nómina, por supuesto que la tienes en digital, no me vengas a decir que vas a digitalizar una nómina. Diferente es si son recibos de pago o algún otro documento. Pero bueno, hay fuente obligacional para que tengas ese documento en digital. Por lo tanto, en este momento yo diría, si en estos casos, por ejemplo, hay fuente obligacional para que tengas el documento digital y no lo tienes y pretendes cobrar, por supuesto que no puedes hacerlo, porque tienes esa obligación legal, reglamentaria o normativa de tenerlo en digital. Pero diferente es si yo estoy solicitando toda, sin excepción alguna, toda la documentación emitida por la Tesorería Municipal del año 2013 a la fecha. Y luego, preciso, oficios, memorándum, circulares, fichas informativas, informes mensuales, bimestrales, trimestrales, anuales, entre otros. Entonces, la verdad es que yo muy respetuosamente diría, a ver, de todas estas, tú sí tienes fuente obligacional para tener en digital lo relativo a informes mensuales, trimestrales que yo sepa no presenta, pero sí la anual, la cuenta pública, la presenta al OSFE en vía digital, por supuesto. Y lo demás, hoy por hoy, el Código Financiero establece un derecho que no se cuestionó ni en 2004, ni en 2008, ni nunca antes. Bueno, ni desde que sale la publicación de la reforma al Código Financiero. Entonces, mi punto es, hoy por hoy tenemos una disposición legal que con mucha interpretación que yo le haga, a mí me parece que sí podría decir, oye, cuando lo haces por primera vez sí se genera el derecho porque hay una prestación de servicio, pero desde mi punto de vista mi interpretación no llegaría a afirmar, como aquí se dice en un resolutivo, no es procedente el cobro. O sea, ni somos autoridad fiscal y tampoco me parece que haya un conflicto de leyes, simplemente son de naturaleza diferente. Y aparte que son de naturaleza diferente, fíjense, nada más así por no dejar, este es de una nota periodística, no tengo ni la fecha, pero tenemos la síntesis inclusive. Dice, el IFAI confirmó que un particular debe pagar 4.9 millones de pesos por una copia digital de la cartografía minera del país, la cual pretendió obtener gratis a través de la Ley de Acceso a la Información. Entonces, bueno, mi lógica me dice algo. Tenemos la ley modelo interamericana sobre acceso a la información. Tenemos la ley federal de acceso a la información que también contempla costos. Tenemos derechos en varias entidades federativas. Tenemos que sí es una realidad. Desde mi punto de vista, ¿cuál sería la solución? Bueno, la solución sería precisar perfectamente a cada sujeto obligado qué documentos debes tener digitales, cuáles no. Y una vez que diferencie entre lo que sí tengo obligación de tener digital y lo que no tengo obligación de tener digital, bueno, lo que no, definamos reproducción. Estoy de acuerdo con el comisionado Guzmán, porque reproducción, según la Real Academia Española, es una copia de un texto, acción y efecto de reproducir o reproducirse. Copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos. Yo no sé si entrar ahí. ¿Qué es reproducir? Reproducir
todavía es más amplia la acepción que le da la Real Academia. Entonces, tendremos que sentar a definirlo, pero a mí me parece que la interpretación, así con el solo término de interpretación, cuando además en materia fiscal tengo una regla que la interpretación es estricta cuando se trata de elementos de las contribuciones, y en este caso, por supuesto que hablamos de elementos de una contribución como es el derecho, no podemos decir en un resolutivo que no aplica o que no procede, porque ni soy autoridad fiscal, ni me alcanza interpretación para hacer esa afirmación categórica, ni creo que hoy tengamos elementos. ¿Que comparto todos los demás puntos de vista? Por supuesto que sí los comparto plenamente. ¿Que tendremos que hacer algo? También estoy completamente de acuerdo que tendremos que hacer algo. Pero mi punto de vista es, bueno, de manera idónea en la materia que corresponda, porque bueno, hoy tenemos criterios del propio FAI, documentos digitales. Tenemos ejemplos internacionales, y bueno, para evitar esto, busquemos definiciones, definir en la misma ley qué es reproducción, definir, inclusive si decidimos que sí es reproducción, hay que ver por qué la Corte cobra 10 centavos y hay quien cobra 2 salarios mínimos. Entonces, bueno, tenemos que sentarnos a definir cuál es ese razonable equilibrio entre el costo que me implica darte la copia o escanear o digitalizar y lo que realmente te estoy cobrando, porque un gobierno estatal, municipal o el mismo federal no puede llevar una ganancia o un excedente, exactamente lo que te cuesta. Entonces, yo la verdad, a mí se me hace pues que no es lo más adecuado hacer ese tipo de afirmaciones categóricas y sobre todo en un resolutivo y sobre todo de un órgano que no es de naturaleza fiscal, y que bueno, no por ser fiscal es menos importante, porque también como contribuyente, yo también soy contribuyente, soy persona, y así como tengo derecho fundamental de acceso a la información y de protección de datos personales, también tengo un principio de legalidad tributaria, y también lo contempla la Constitución. Exactamente. Entonces, bueno, a mí me da preocupación eso, y por ese motivo, por supuesto que todo lo demás lo comparto, decíamos, con el comisionado Guzmán. Mi voto sí es a favor, porque yo sí estoy de acuerdo en que toda la información que solicita, en este caso el recurrente, es información pública y el sujeto obligado tiene obligación de entregarla. Estoy de acuerdo también que sea in situ por el volumen de la información. En la mayor parte del proyecto lo comparto plenamente, salvo estas afirmaciones que me parece que no es del todo adecuado, y entonces, bueno, votaré a favor con un voto particular, y la única petición puntual que haría yo al comisionado para que se incluya en los resolutivos es, en su caso, versiones públicas, porque estamos hablando de una tesorería, estamos hablando de oficios, memorándum, circulares y todo lo demás, informes mensuales. Si pienso en los informes mensuales que se presentan a los OSFEM, simplemente en las pólizas de egreso o pólizas diario o pólizas cheque, va un montón de información que es confidencial. Simplemente estados de cuenta bancarios, también cuentas bancarias, o sea, y sí hay que ser muy cuidadoso con estas cuestiones. Igual, por ejemplo, oficios, memorándums, si me voy a las atribuciones que tiene el tesorero en la ley orgánica municipal, pues pueden resultar un montón de documentos que debieran clasificarse, y que me parece que es muy importante, porque estamos hablando de 2013. Es más, 2013, hoy todavía ya fue presentada la cuenta pública a la legislatura, pero el informe de cuenta pública del municipio a la legislatura todavía no. Entonces, bueno, con mayor razón habrá que cuidar estos detalles. Y nada más. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Federico Guzmán. Decía yo que hay un antes y me parece que hay un después en el pleno de este instituto, y así hago votos, y así lo he venido reflexionando
en estos últimos meses o semanas. Qué bueno, digo, hay un antes y un después, porque me parece que actualmente se genera la discusión sobre diferentes temas en este pleno. Me parece que de manera cordial, hasta este momento, respetuosa, y el intercambio de opiniones pues siempre retroalimenta. Me parece que hay un antes y un después. Qué bueno que hoy podamos escuchar, qué bueno que hoy podamos intercambiar opiniones, puntos de vista, y sobre todo que podamos coincidir en que podemos interpretar, en que podemos ir más allá de la literalidad, de lo que puede decir un precepto de la propia ley de transparencia, la propia ley de datos. Qué bueno que aquí se afirme que hay que hacer interpretación conforme, interpretación convencional, interpretación promine. Por lo menos en el lenguaje del análisis, de la discusión de este tema, pues hay un punto de encuentro, independientemente que al final acabemos diciendo yo, nada más que ya al momento de resolver, pues yo llego a otra conclusión, porque siempre habrá, pues por supuesto, un grado de libertad y de discrecionalidad al momento de ir razonando cada asunto. Pero qué bueno que vayamos diciéndole no a la interpretación estricta, qué bueno que le vayamos diciendo no a la aplicación meramente matemática de un precepto. Yo primeramente quisiera comentar que qué bueno, la Comisión lo ha dicho en otras ocasiones, lo vuelvo a reiterar hoy, señala algunas cuestiones de derecho comparado, que yo siempre he tomado como referente el derecho comparado, obviamente en aquello que creo que coincido y comparto desde mi pensamiento jurídico, etcétera, etcétera. Habrá otro derecho comparado que no estoy de acuerdo, pero lo más importante es de la reflexión que hace la comisionada, y me parece bueno escucharlo, lo cual parece coincidir conmigo, en cuanto a que cuestiona para bien o para mal, y así quiero entenderlo yo, no lo puso ya sin sus palabras, exactamente, pero me parece que implícitamente cuestiona el precepto de la norma financiera. Y eso me parece, y luego hace deducciones de lo que considera ella debe de ser, y no tanto desde la posición de su servidor. Pero ¿cuál es lo importante? De lo que comenta la comisionada Josefina Román, de lo que he comentado yo, y de lo que comentará, me imagino, la comisionada Miroslava, y que ha puesto en su proyecto, se cuestiona la norma financiera. Se dice, por ejemplo, bueno, donde ya se tenga en formato digital, y si la IPO ordena que debe ser en términos de la fracción quinta del artículo quinto, mediante el uso de sistemas automatizados, si ya lo tiene digitalizado, si ya lo tiene escaneado, y si es por primera vez, ya no tendría por qué cobrar. Yo preguntaría, ¿dónde dice eso, suponiendo sin conceder, en qué parte del 148 señala que no habrá que cobrar cuando esté escaneado y digitalizado previamente? Cuando ya tienes que tenerlo automatizado, digitalizado en un formato electrónico. Inclusive en la primera vez que se dio este tema, que no fue parte de la LITIS, pero sí que se decía ahí por un sujeto obligado, yo señalaba, bueno, ¿y la IPO se va a cobrar? ¿Nosotros vamos a empezar a cobrar hoy a la luz de la información que demos como sujetos obligados? ¿Qué quiere decir con esto? Que la propia comisionada Román cuestiona el 148 financiero. Y el 148 no dice estas, digamos, excepciones al cobro que implícitamente comenta la comisionada Román. Y entonces llegamos a un punto de encuentro. El precepto no es absoluto. Suponiendo sin conceder, no hay que cobrar cuando está digitalizado y escaneado en un soporte. No hay que cobrar en el caso del IPO, que eran los cuestionamientos que yo hacía la primera vez hace 3 o 4 semanas. Y entonces arribo que precisamente ese precepto normativo
se pone en el centro de la interpretación. ¿Cuál interpretación? Hay muchas formas de interpretar, pero en la intervención de la comisionada Román me quedo con esa, por lo menos con esa buen sabor de boca, que cuestiona el alcance del 148. Ella le ve excepciones, por lo que acabo de comentar, que son las mismas excepciones que lo veo yo, en el sentido de que no es una norma absoluta y que debemos mirarla a la luz de la ley, precisamente de lo previsto en el artículo 6 de la Ley de Transparencia y a la luz de, obviamente, del sexto constitucional como derecho fundamental. No comparto, por supuesto, desde mi perspectiva, que el escaneo, la digitalización, ya sea para CD o para Cimex, sea un acto de reproducción desde mi perspectiva. Y por supuesto que no se cuestionó el 148, o el número que haya sido en su momento, no sé si sigue siendo el mismo, cuando nace el precepto en la norma financiera, porque yo no estoy en contra del cobro de la copia certificada, no estoy en contra de que le cobren el disco, no estoy en contra de que le cobren la copia simple si la pide, con costo. De eso no estoy en contra, por eso no lo cuestioné. Lo que estoy en contra es considerar al escaneo y la digitalización como parte de una acción de reproducción o algo análogo que genere un tema de costo. Y por eso no se cuestionó antes, pues porque este precepto no existía. Se señala también que la norma debería interpretarla la Secretaría y no propiamente este instituto. Pero esa disposición, si bien está en una norma financiera, lo que yo estoy diciendo es que al final del día es incompatible frente al derecho de acceso a la información como derecho fundamental en el sexto y además previsto en el propio sexto de nuestra ley. En el propio sexto de nuestra ley dice que cualquier persona podrá acceder de manera permanente y gratuita a la información en posesión de los sujetos obligados. Y solo en el caso que pidan copia certificada o algo análogo, ¿verdad? No dice análogo, dice otros temas, pues será previo pago. Yo no veo una similitud que eso sea un acto de reproducción o similar por el cual se deba de cobrar, insisto, porque esa afirmación pues me llevaría a decir, bueno, es que sí es un tema que nos quita tiempo, sí requiere un tema de, como señala bien la comisionada Miroslava en una parte de su proyecto, donde se indica que es un gasto importante, ¿no? Y cuando hablo de gasto importante, pues entiendo que es horas hombres, pero horas hombres también se da para el tema de una versión pública, también se da para localizar y buscar la información, también se da para el solo hecho de esto. Pero entonces yo diría, si al final va a generar un costo, como yo comentaba la vez pasada, pues adiós el tema de la justificación de que no puede justificar o fundar el cambio de modalidad. Ya no habría motivo para fundar, decir, ya cambia la modalidad, ya no puedes cambiar porque ya la vas a cobrar. ¿Cuál sería la razón para cambiar ese al final aquel te paga? Tendrías que digitalizarla. Entonces el tema es, bueno, si me pagas, sí se vale requerir tiempo hombre para entonces hacer esa información, lo cual a mí me parece que es donde no comparto que sea una contraprestación esta parte de la información. Por otro lado, sí acepto el tema de las versiones públicas. Yo generalmente, si me lo permiten, bueno, no sé el caso porque pide varias información, generalmente yo desarrollo el penúltimo considerando el tema de las versiones públicas. En un contrato digo, estos son los que son susceptibles de acceso público, son los que son susceptibles de clasificarse por cuestión de confidencialidad. Aquí a lo mejor se me pasó porque habla de mucha información, oficios, documentos, todo lo que se lo pone en términos generales como lo pone todo el mundo. Generalmente yo lo especifico, pero no conozco con exactitud toda la información, pero dejaré el tema de la versión pública, obviamente, en ese sentido. Por otra parte, se habla del principio de legalidad tributaria. Yo solamente leeré una tesis que tengo aquí, la tesis 1.14C24, que bueno, aquí se lo explico, dice así, del tomo 28, septiembre del 2008, el Seminario Judicial de la Federación, novena época. Yo la tengo aquí, entiendo que sigue vigente. Dice:
principio de proporcionalidad y proporcionalidad tributaria sus diferencias. No debe confundirse el principio de proporcionalidad entendido como herramienta de interpretación para establecer límites en relación a los principios constitucionales contendientes en casos de colisión, ya entre ellos o con algún bien jurídico constitucionalmente legítimo, con el concepto fiscal contenido en la fracción cuarta del artículo 31 constitucional. Efectivamente, el principio de proporcionalidad como instrumento de interpretación sirve para hacer una ponderación sobre la idoneidad, fin legítimo y debida adecuación de la intervención estatal en los derechos fundamentales del gobernado. Ese es el principio de proporcional que yo me refería. También supone una característica de necesidad e indispensabilidad de la intervención, por una parte, en este caso yo digo del legislador, al tiempo que de moderación por otra. En suma, la estructura argumentativa del principio de proporcionalidad es la siguiente. 1. Determinar la importancia del derecho fundamental y el fin judicial o legislativo que le opere. 2. Comparar la relevancia de ambos, es decir, las intensidades en que éste se beneficie por la intervención en aquel. Y 3. Formular una regla de precedencia entre dichas disposiciones que disponga cuál de dichos intereses debe ceder frente al otro en el caso concreto, si el protegido en el derecho fundamental o el principio constitucional que apoya el fin judicial o el legislativo. En cambio, el principio de proporcionalidad tributaria se refiere a la capacidad económica de los contribuyentes, estableciendo una premisa de contribución conforme a la cual quienes cuentan con mayores posibilidades económicas tributarán en forma cualitativa superior a la de la que tienen posibilidades más reducidas. Son cosas diferentes. El tema de las proporcionalidades, yo hablo de la proporcionalidad, la racionalidad y la necesidad que tuvo que haber tenido el legislador para justificar dicha norma frente al ejercicio del derecho fundamental. Otra propiedad tiene que ver a la luz de tu capacidad económica al momento de las contribuciones. Y aquí lo marca obviamente el propio Poder Judicial. En este sentido, señalar que no es suficiente el tema, no hay una justificación, que también la propia comisionada lo dirá, yo imagino. Me parece que no hay una justificación. Si ustedes me lo permiten, más bien no, si no me lo permiten, más bien yo eliminaría la parte del... Bueno, si me lo permite, pues por supuesto, un tema respetuoso, por supuesto. Eliminaría, obviamente, la parte, es que estoy en el de la comisionada Miroslava, perdón. La parte donde dice, considerando, no siendo procedente el cobro de escaneo o digitalización de la información por este medio, en esa parte del resolutivo tercero, no necesariamente, porque se entiende en las consideraciones que hago arriba que la que prevalece, ¿sí?, es el derecho fundamental de acceso a la información pública, principio de gratuidad, toda la explicación que se da ahí, y en una prevalencia de normas, simple y sencillamente yo digo, bueno, señores, simple y sencillamente la que opera es el principio de gratuidad, y obviamente no significa que no pueda cobrar el disquito o el UCB si así lo tuviera. Yo eliminaría la parte de repente no siendo procedente el cobro de escaneo de digitalización de la información por ese medio. Está explicado en cierta forma, porque lo que hago es un tema de prevalencia de dos normas, y al final la que se impone, la que impera, la que se aplica es la norma constitucional, y no solamente haría ahí un tema de ecuación en este punto. Y también, si me lo permiten, me gustaría en un momento determinado nada más hacer esta referencia que trae la comisionada, donde el legislador de la norma financiera señala cuál es la justificación, dice es que es un gasto importante. Agregaría esa parte, donde sí que no es suficiente a la luz de la proporcionalidad, necesidad, esto que puse ahí, haría solamente esa apreciación. Y sería cuánto, pero agradecer de veras el tema de la tolerancia y del cambio de opiniones. Me parece que ahí está el tema, y retroalimenta. Gracias. Gracias, comisionado Federico Guzmán. Comisionada José Román. Ahora sí voy a ser breve. Nada más, entiendo que la versión pública sí es aceptada por el comisionado Guzmán. Sí, ok. Entonces, nada más, comisionado, a fin de que, como lo hemos manejado en otras ocasiones, que la resolución sea cumplida, o sea razonablemente posible de cumplir. Ajá, porque en el resolutivo tercero se establece en uno de los puntos, sin que pueda limitar el derecho de acceso a un plazo determinado,
sino que deberá permitir dicha consulta por un número indeterminado de ocasiones, atendiendo a las necesidades del servicio y dentro de los días y horario hábil del sujeto obligado correspondiente. A lo mejor, como en otro asunto anterior, a fin de hacerlo posible, establecer que tienes 15 días y en 15 días no vienes, entonces, bueno, vuélveme a avisar, porque tanto así como que dejarlo permanentemente abierto, documentos importantes de una tesorería municipal sin ninguna definición, o sea, así también se me hace, aparte de un exceso, imposible de cumplir por parte de la propia tesorería, ¿no? Eso por un lado. Y nada más para, por último, hacer una precisión. En realidad, más que cuestionar, yo lo que estoy haciendo, insisto, así como que con mi formación, interpretar de alguna manera lo que decía hace rato. ¿Por qué? Parto de la definición legal de derechos. El artículo 9, fracción segunda del propio Código Financiero establece: las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos, contribuciones y aportaciones de mejoras. La fracción segunda define derechos. Tiene dos acepciones, nada más voy a leer la relativa a esta. Y entonces, ¿sigo? Sí, ¿verdad? Derechos son las contraprestaciones establecidas en este código que deben pagar las personas físicas y jurídicas colectivas por recibir servicios que preste el Estado. El servicio que presta el Estado, de acuerdo con la reforma, es el escaneo. Entonces, si yo ya no tengo, no te estoy dando ningún servicio. No es que yo interprete o cuestione o diga eso no, o sea, a veces sí y a veces no. No, el derecho por sí, su naturaleza es la contraprestación por el servicio que la autoridad está otorgando. El ejemplo típico no es el pasaporte. O sea, el único que te va a expedir un pasaporte es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si yo voy y pido un pasaporte, bueno, me tienen que cobrar el derecho. Si no pago mi derecho, no me entregan mi pasaporte. Entonces, tiene que haber ese servicio. Por eso mi lógica es que si ya está escaneado el documento por cuestiones legales, reglamentarias, de lineamientos, ya no me puedes cobrar, no porque inaplico el artículo, sino porque ya no se da el objeto del derecho. ¿Cuál es el objeto? La prestación de ese servicio. Como no me prestas el servicio, no hay objeto del impuesto. Como no hay objeto, del derecho. Como no hay objeto del derecho, por principio de legalidad no me lo puedes cobrar. Esa sería mi lógica. No así como que a veces sí y a veces no. O sea, por eso yo decía que si la Constitución ya me obliga cuáles documentos deben de estar en electrónico, si el IPO ya me obliga a tenerlo en IPOMEX en electrónico, si los lineamientos del OSFEM ya me obligan a tener documentos en electrónico, bueno, entonces, ¿cómo vas a explicar, tesorería, que digitalizaste un documento que por disposición legal o normativa ya tenías digitalizado? Ya no hay ese servicio. Como ya no hay ese servicio, no hay objeto y no podría cobrarlo, desde mi punto de vista. ¿Quién podría interpretarlo? Bueno, a mí me parece, en términos del propio Código Financiero, que la Procuraduría Fiscal, pero hoy por hoy tenemos un criterio muy bien establecido, que es la Corte. Y que la Corte, bajo esa misma lógica, dice solo por primera vez. ¿Por qué? Porque el servicio es cuando te lo presto por primera vez. Cuando lo tengo ya digitalizado, ya no. Habrá documentos, en este caso oficios, que voy a digitalizar por primera vez. Bueno, y si pesco en un siguiente recurso que ya lo digitalizó, sí le voy a decir, oye, ya está digitalizado, ya no estás haciendo el servicio que pretendes cobrar. Pero en donde sí sería incuestionable es en donde hay fuente obligacional para que lo tengas en electrónico, porque ahí yo creo que sí podría perfectamente fundar y motivar una resolución que diga, ya lo tienes en electrónico, no se da el objeto del derecho porque el objeto es la prestación del servicio y como ya lo hiciste antes, ya no. Por eso mi lógica de llegar a la conclusión que tal como dice la Corte hoy, en esos supuestos no es que inaplico el artículo. Desde mi punto de vista ya no se da el objeto y por eso no lo podría cobrar, me parece. Gracias. Bien, comisionado Guzmán Cono. Insisto, yo creo que sí se da al final una interpretación del precepto, porque para mí no es una contraprestación, es parte de su deber y sus obligaciones, porque independientemente en este reduccionismo de cómo está el artículo del 148,
no soy técnico, pero entiendo, pues escaneo y digitalización. Yo lo tengo escaneado y digitalizado en un disco, en un soporte electrónico mío. A lo mejor no es IPO, porque el IPO a lo mejor ya desapareció, y aquí hay algunas justificaciones de otros proyectos donde dicen, oye, hay discos que generas a la luz del OSFEN, pues ya los tienes ahí. Pero pasar ese disco a otro disco, ¿cómo se llama eso? Porque desde la perspectiva del sujeto obligado, pues dirá, oye, pues sí, pero no es que el servicio lo estoy prestando a él. Al final del día es como una copia, no sé si me estoy explicando, hay una acción, ¿no? Al final, yo creo que al final es que se cuestiona el tema del 148. Yo creo es que ya no se entiende por servicio, te entiende por tal, porque tú ya lo dices una vez y entonces ya lo tienes. Al final lo que estás diciendo es, no puedes aplicar de manera estricta ese 148 porque hay excepciones a ese tipo. No es así tan literal, me parece que son de las cosas que le faltó ahí al legislador en ese tema. Y hay otra consideración, yo nada más hay que seguirlo reflexionando, hay que seguirlo pensando, porque al final esto, insisto, como lo decía en las sesiones pasadas, pues nos llevaría a decir que nosotros a través de nuestros IMEX, a través de nuestro sistema que hoy tenemos, más allá de las definiciones que aquí se han dicho que tendremos que interpretar o deducir o como se le puede denominar, es que tendríamos entonces nosotros ya que empezar a cobrar bajo esa lógica en un momento determinado frente a las solicitudes de información, y entonces es un tema que tendremos que discutir. Yo seguiré en un momento determinado insistiendo que a mí me parece que parte de escaneo y digitalización no es contrario a lo previsto en el sexto constitucional. Me preocupa que nosotros seamos el primer estado, creo que no hay otro, que tenemos un sistema estatal, autónomo, SAIMEX, y que ahora le tengamos que decir al particular que no solamente lo que te quieran cobrar el sujeto obligado para el escaneo, sino incluso, ¿no?, nosotros como sujetos obligados cuando lo escaneemos, y no importa si es 1 o 2 hojas, si tienes, bajo el criterio que se ha comentado aquí, sería, si lo tengo en papel y no lo tengo escaneado digitalizado, yo cobro los 0.008, ese es el tema. ¿Y cuántos? Cuando el cuestionamiento aquí ha sido que empezamos mal la tarea en materia de acceso a la información. Empezamos con el derecho, pero no empezamos con archivos. Empezamos con protección de datos, pero no empezamos con el tema de archivos que protege bases, que al final regula también bases de datos, que tiene que ver con el tema de archivos, porque ahí no distingue si son bases de datos personales o otro tipo de bases. Empezamos al revés. Y hoy se habla de gobierno abierto y de gobierno electrónico. Hay mucho que no está en tema electrónico. Qué bueno que yo soy de la teoría maximalista, decía ayer, en materia de IPO, y yo fui uno de los primeros que señalé que nuestra ley de transparencia tenía un error. Se tenía que la información pública de oficio será puesta de manera impresa o electrónica, de manera preferente. No, señores, el quinto constitucional en la fracción quinta dice que es sistema automatizado. Fue un error del legislador secundario. Porque yo les diré, les puedo leer varios preceptos de la ley de transparencia que siguen hablando que la información pública de oficio tendrá que poner a disposición del particular, ¿no?, de manera impresa y de manera preferentemente electrónica. Y yo digo, no, si yo aplicara de manera estricta esa ley, porque hubo sujetos que dijeron, oye, es que yo no tengo por qué tenerla electrónica, no tengo ni una computadora, ¿sabes qué te impone el artículo 5º constitucional? Qué bueno que hoy se diga y se afirma que esto tiene que estar escaneado, digitalizado y puesto a disposición del particular en sistemas electrónicos, porque de acuerdo a nuestros lineamientos, sí es abundante el tema de la información que tendría que estar disponible en el sistema electrónico. Yo esto aquí lo dejaría, solamente sin dejar de afirmar también que en el caso particular, el sujeto obligado da una respuesta, modifica la respuesta, y en base a algunas opiniones particulares, pues probablemente diga, ya entendí, siempre sí puedo cobrar el escaneo del SAIMEX. Porque no olviden que él cambió su respuesta. Este mismo municipio dice, oye, la verdad no fue un tema que yo te quería cobrar. Tuve imposibilidad técnica de darte el SAIMEX, si no lo hubiera tenido, entiendo que lo puedes ejercer de manera gratuita. Ahí está, y lo dice el propio sujeto obligado, ese es el cambio, digo, qué bueno. Y finalmente, en el caso yo pondría lo de, no sé, no estoy tan convencido, si me lo permiten, yo lo puedo poner porque sería bajo el presente que hemos puesto, no creo que tenga una imposibilidad fáctica, pero si quiero lo fraseo, sin dejar de advertir que quien te limita es él. ¿Qué ha pasado con otros sujetos obligados? De hecho, yo no puedo cumplirte ni ponerte el incito en 15 días. No puedo. Es imposible generar una versión pública, es imposible poner los documentos a la disposición del particular para que los consulte en 15 días.
¿Y qué le dijimos al otro? No, empieza primero poniendo algunos tomos. No, pero él, ¿qué fue lo que dijo? Tienes posibilidad de consultarlo in situ, ¿no? Dentro de los primeros 5 días a la notificación que yo te estoy haciendo. Él fue el que dijo, yo en 5 días te lo puedo poner in situ. Entonces, por eso creo que no habría ningún... Yo lo pongo, pero quiero decir que no habría imposibilidad material de que pudiera cumplir el sujeto obligado, porque él mismo lo puso a disposición dentro de los 5 días siguientes. No más, es lo que dijo, te doy 5 días y no más, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que él podía hacerlo en 5 días. Entonces lo voy a decir que sin dejar de advertir, pero bueno, ese sería cuanto. Gracias. Gracias, comisionado. Sin duda el tema pues nos dio algún par de horas para discusión y todavía nos daría para más. Yo lo único que quiero comentarle al ponente es que sin duda voy a favor del proyecto, pero creo que tendríamos que darle certeza incluso al particular en un momento determinado, como la modalidad se justifica por el cúmulo de información, que se ponga in situ. ¿Cómo va a venir la persona, el sujeto obligado, y decirle, soy quién o tengo tal solicitud? Yo creo que sí, ¿no? Por lo mismo, creo que tiene una peculiaridad, ¿no? En otras ocasiones en este pleno les comparto a las comisionadas que nosotros ya habíamos también contemplado qué hacer en un afán también de evitar, inhibir que la persona venga al sitio, porque esa es otra circunstancia que también hay que considerar y hay que blindar que el particular no se inhiba de venir, porque ante la justificación de nosotros no obligarle a que nos dé su nombre o se identifique, ¿con qué será válido? Porque el titular de la unidad de información, porque esta fue una justificación que da el tesorero y cuestiones de estas, pero ¿cómo hacer que entienda incluso nuestro titular de unidad de información que si llego yo como particular con mi solicitud de información me puedan dar el acceso? Porque la tentación que podría en un momento determinado ante este posible cobro, cambio y demás, ¿qué actitud tendría que tener nuestros titulares de información ante una situación de estas? A mí me gustaría que el mecanismo que nosotros mismos especificáramos para que esta resolución surta sus efectos. Comisionado Federico Guzmán. Sí, ya hemos tenido, fueron los primeros años de este instituto, o sea, hubo un particular que impugnó porque dice que cuando hizo la consulta in situ se le requirió credencial o identificación. Y hubo otros sujetos obligados que decían, oye, sí, ya vino, mira, aquí está su credencial. Y dijeron, oye, no pasa inadvertido que no le puedes pedir credencial. O sea, el hecho de que vaya por su copia certificada, el hecho de que vaya por una consulta directa, no se le requiere nada más que la clave. Sí, por eso no se le requiere. No, es que tú llegas con tu clave, o sea, tú dices, oye, yo soy de la solicitud 2030. ¿Sí me explico? Bueno, anónimo es complicado que una consulta in situ no se te vea tu rostro, no se te vea esto, ¿no? Y hasta ahorita no hemos tenido, desde mi perspectiva, yo creo que, como todo, esa parte, pues hasta el propio IFAI, todo el mundo pues permite la consulta directa y la consulta in situ. Sí. Y todos sabemos qué es la consulta directa y la consulta in situ. Ya dijimos ahí, a ver, si hay un tema, no se justifica la entrega en el SAIMEX, no se justifica, pero tampoco te la podemos negar, y tampoco te podemos nada más cobrar, ¿no? Llámese escaneo, llámese disco, ¿sí me explico? Y entonces lo único que te puedo hacer es, te la pongo in situ. Ya el particular obviamente correrá el riesgo de que lo vean físicamente, que sí se comete un tema inhibitorio, claro. Pero ¿con qué ventaja? Que lo hemos señalado desde el 2008, desde el 2009, sin que a mí me pida mi credencial, ni quién soy, ni señor, yo soy el mismo de la 2030, ¿quieres que entre en este momento? Y te puedo decir cuál es mi clavito y decir, mira, aquí está, nada más puedo entrar yo porque soy el único, por eso se les quiere un módulo. Así es como se ejerce mucho tiempo, dijimos, sin que en ningún momento el titular de la unidad, lo que pasa es que como no es materia de debate, sin que en ningún momento el titular de la unidad informada pueda requerir identificación, ni ningún dato, simple y sencillamente, si tiene, y además no hay duda, porque el que vaya es el único que sabe. Yo no vería que llegue Federico Guzmán, salvo que aquí me estuvieran escuchando que el 2080 y el horario y cuándo, pero bueno, no hemos dicho exactamente, pero generalmente ya cada particular asumirá el riesgo de decir, bueno, voy o no voy porque ya no puedo tener la vía al sistema. No había que ver que nosotros creo que somos los que somos más dados a dar la información vía SAIMEX. Generalmente el IFAI la pone a disposición para su consulta directa, ¿no?
porque generalmente luego son solicitudes donde luego resulta que ahí está todavía mayor por el tema geográfico. Si el solicitante es de Tijada y todo quiere consultar in situ, ojalá y algún día transitemos este tema de gobiernos electrónicos, gobiernos abiertos. Pero eso parte lo vimos en 2008 y 2009, ¿eh? Yo creo que yo no tenía ningún problema de acotarlo, ¿no? De que en ningún momento lo hemos hecho antes, pero nunca se... Nosotros lo poníamos los primeros años, pero bueno, porque... Pero este caso particular... Pero pues no hay un debate. Ya todos los unidades de información sabemos que no debemos de pedir nada, nada más llegas y vengo por la información de la solicitud 2030, pues nada más con los sea datos. Bien, entonces el ponente dice que sí acota esta circunstancia, nada más para evitar... Josefina, lo de la versión pública, quitaría lo de la parte del no siendo procedente del corpo, que se explica allá arriba, y nada más hay algunas puntuaciones de tomar lo que dice la comisión en la parte esta del legislador y algunas cuestiones de redacción que están ahí, ¿no? Como lo dijimos en el anterior. Sí. Aunque creo sí que nos ha costado trabajo en esta parte de cómo hacerlo. Lo que no podemos permitir es que se cierre 5 días. ¿Sí? Muy generales, comisionado, en términos muy generales y distintos al anterior, porque no hay que olvidar que aquí el sujeto obligado sí dice, yo te lo puedo poner. Bien, con estas acotaciones con las que ha comulgado el comisionado Federico, secretario, le pido, por favor, recabar la votación. Sí, comisionado, se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto con respecto del proyecto de resolución 429. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor modificado con voto particular. Comisionada Josefina Román Vergara. A favor con voto particular concurrente. Comisionada Miroslava Carrillo. A favor. Comisionados, por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución 429 con las adecuaciones comentadas, emitiendo voto particular concurrente las comisionadas Eva Baid Yapur y Josefina Román Vergara.